Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a empezar a hablar sobre lo que es primero la ansiedad, como comentaba hace unos instantes, la importancia de poder definir lo que es en sí el trastorno de ansiedad generalizado y poder definir lo que es ansiedad o un proceso de ansiedad o un episodio de ansiedad por alguna situación o por un momento de estrés que estemos pasando. Entonces, sí tenemos que dejar y tenemos que conocer esa parte. Entonces, como ansiedad, pues bueno, la ansiedad se va a caracterizar por una intensa exacerbación de la conducta, ¿sí? Cuando sentimos ansiedad, una de las cosas que vamos, de los síntomas que vamos a tener es nuestra conducta va a estar alterada, ¿sí? Se va a alterar de distintas maneras. Entonces, vamos a sentir diferentes aspectos, diferentes conductas, diferentes situaciones en nuestro propio cuerpo. Vamos a tener también inquietud persistente, o sea, vamos a volvernos o vamos a estar muy inquietos, ¿sí? Con una intensa excitación y una extrema inseguridad. ¿Qué es esto? Que vamos a estar con una inquietud muy alta. Vamos a tener una intensa excitación y una extrema inseguridad. Inseguridad emocional. ¿Qué es la inseguridad emocional? Miedos, temores, podemos tener llanto, se puede sentir que andamos muy hiperactivos, pero no se tiene, a ciencia cierta, no se sabe por qué. También tenemos sentimientos de inquietud y nerviosismo sin causa aparente. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Esa inquietud, como va a ser muy persistente y va a estar muy alterada, vamos a terminar con mucho nerviosismo, ¿sí? Pero no le vamos a tener esa causa o no vamos a saber el por qué directamente, simplemente estamos sintiendo algo en nuestro cuerpo. Y sensación de pánico por lo que pueda ocurrir. ¿Qué va a ser? Miedo, un pánico incontrolable y ese temor de que pueda suceder algo, que nos pueda suceder algo. A lo mejor fue alguna situación pasada y nos ocasionó un estrés postraumático, pero también puede ser que no tengamos un sustento, pero que estemos sintiendo esto. Ok. Según la Organización Mundial de la Salud, la ansiedad, ella lo define como que la ansiedad es un estado emocional que no es placentero. Aquí nos dice displacentero, que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos. ¿Por qué de cambios somáticos y psíquicos? Porque entra la neurofisiología, entra la psicofisiología y estos cambios se sienten en nuestro cuerpo, pero también son psíquicos en nuestro cerebro, que pueden presentarse con una reacción adaptativa o como síntoma o síndrome que acompaña a diversos padecimientos médicos y psiquiátricos. ¿Qué nos dice aquí? Que la ansiedad viene a ser un estado de manera emocional, pero esto no es de manera placentera, ¿sí? Estos cambios somáticos se encuentran en nuestro cuerpo, que puede ser sudoración de manos, temblor de manos, que tal vez no podamos producir o de emitir palabras con un lenguaje estructurado, ¿sí? Y que además vamos a sentir como que tenemos ciertas enfermedades físicas, ¿sí? Y lo que se denomina psiquiátrico, bueno, una alteración neuropsicológica. ¿Por qué neuro? Porque también a nivel de red neuronal no se estará dando cómo se debe la sinapsis o la integración de las neuronas para que se dé un aprendizaje permanente, un aprendizaje significativo y que haya este canal de una sinapsis con éxito.
¿Por qué se va a producir la ansiedad? Es bien importante tener en cuenta que la ansiedad se produce por ciertos aspectos, que no nada más es porque alguien sacó la palabra ansiedad, sino que aquí lo refiere como un mecanismo de defensa. ¿Qué es un mecanismo de defensa? Que se va a bloquear o que va a hacer que no pase hacia lo consciente. Por eso es un mecanismo de defensa. Se defiende del medio externo. ¿Por qué? Porque se mantiene alerta ante situaciones que el individuo cree que son amenazantes, ¿sí? De índole general. Entonces, la ansiedad inmediatamente es un mecanismo que se defiende de ciertas situaciones, de cosas que van pasando, pero que cada persona que está padeciendo la ansiedad lo cree que es amenazante. ¿Qué es amenazante? Que le puede hacer daño, que le puede causar algo mal. Y entonces comienza todos los síntomas en su cuerpo. También se va a encontrar en un estado de vigilia constantemente, aunque esos temores no sean reales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que siempre está en alerta, no descansa. ¿Por qué? Porque tiene temores que tal vez puedan ser reales y que lo relacione con algo que le pasó en su historia, pero que también puedan ser no reales. Se puede dar después de un evento de estrés postraumático, exactamente. ¿Qué sucede? Después de que hubo un evento con muchísimo estrés, se va a hacer la ansiedad o va a surgir la ansiedad. ¿Por qué? Porque fue tan fuerte que el cuerpo, la mente, todo tu ser, tiene que sacarlo. Tiene que sacar a lo que estuvo expuesto, ¿sí? Pudo haber sido en un momento un accidente, pudo haber sido una enfermedad, pudo haber sido alguna situación que te pasó o que sucedió en el pasado, ¿sí? Y ahora hay un detonante en el cual comienza a surgir la ansiedad. También se va a producir por eventos pequeños que son acumulables o situaciones muy estresantes que se fueron acumulando a lo largo del tiempo, ¿sí? Cuando por eso es importante tener espacios, por eso es importante tener episodios de distracción, de relajación, de comunicación, de platicar, de disfrutar de lo que más te gusta, de disfrutar a tu familia o disfrutarte tú misma o tú mismo. ¿Por qué? Porque si vamos teniendo mucho estrés en nuestro trabajo, en la familia, con nosotros mismos, en casita, con los hijos, y podemos sacar un sinfín de conceptos, muchos números, bueno, pues estas situaciones comienzan a ser estresantes, pero resulta que se van dando poco a poco. Se fueron dando de poquito en poquito hasta que ya está totalmente cargada emocionalmente hablando y rompe. Entonces, de pequeñito en pequeñito se fue acumulando. Por eso es importante que cuando estés en un proceso o estés en una etapa donde tengas mucho estrés, es dar pausa y seguirle. Porque si no, el cuerpo te va a responder. El cuerpo se está ahogando y pide salir de eso de que le está haciendo daño. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y trastorno de ansiedad? Como lo decía al inicio, la ansiedad como tal, pues son estos episodios que vamos teniendo. Pero el trastorno de ansiedad como tal ya es un trastorno más clínico, un trastorno psiquiátrico y que está contenido en el manual o en el compendio psiquiátrico de DSM-5. Y entonces vamos a ver,
La ansiedad, pues es aquella en donde hay miedos, temores, pero los puedes controlar. Todavía son controlables, ¿sí? Aunque sean muy difíciles o sea ya mucha carga de esos miedos, temores, de estrés, los podemos controlar. Y en el trastorno de ansiedad, pues ya son miedos, son temores, son fobias, pero de manera excesiva y que a lo mejor ya no los vamos a poder controlar por nosotros mismos. ¿Qué sucede? Que si esto permanece mínimo 6 meses, con síntomas fisiológicos o neurofisiológicos o neuropsicológicos y que son de manera recurrente, ya estaremos hablando de un trastorno de ansiedad que requiere ir con el especialista en la salud mental, ¿sí? Y que no es fácil controlarlo. En un trastorno de ansiedad ya es más difícil controlarlo por sí mismo. Entonces, ya hay que acudir a una atención psicoterapéutica, psiquiátrica, neurológica o neuropsicológica para poder ayudar y para poder definir que esto sea un poco más llevadero. Y en la ansiedad todavía podemos controlarla. Y la ansiedad, si no pasan 6 meses, es controlable, se puede manejar, pero también en algún momento podrá necesitar una atención psicológica, psicoterapéutica o ir con un especialista en la salud mental para que nos ayude a pasar este episodio de ansiedad. Ahora sí vamos a ver el trastorno de ansiedad. ¿Qué es un trastorno de ansiedad? Por ahí yo puse un dibujo de esta persona que tiene, ya no puede más, ya hasta como lo podemos ver, pudiéramos decir que tiene una situación grave. Este trastorno de ansiedad se considera un trastorno de ansiedad cuando ya es muy crónico, muy grave y que va a interferir con todas las actividades cotidianas. Ya no te deja estar tranquilo, ya no te deja estar tranquila. Estás sentada, probablemente viendo la tele o con tu familia y comienza esta ansiedad, comienza el síntoma físico, sudoración de manos, temblor, taquicardia, falta de respiración y entonces ya no te deja, ya esto está interfiriendo en estas actividades que cotidianamente podías realizar de buena manera anteriormente. Y entonces la ansiedad excesiva suele relacionarse con problemas de la salud mental. Puede ser la depresión, ¿verdad? Que es lo más que se va a pegar mucho, trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, pero también vamos a ver que en el trastorno de ansiedad hay situaciones que tuvimos en nuestra historia. Todos tenemos una historia. Es como una bolsita nuestra historia. Y ahí vamos metiendo cada episodio de nuestra vida, desde que somos bebés hasta nuestra edad, o a la edad en que comienza a surgir este trastorno de ansiedad. Pero resulta que de poquito en poquito se fue haciendo grande. No importa la edad que tengamos, podemos tener 10 años, 12 años, 15 años, 30, 40, 50, 70 años y ocurrirnos un trastorno de ansiedad. Porque la capacidad de nuestra salud mental se va viendo resquebrajada, se va viendo agrietada y ya no es posible contenerlo. Y entonces surge este trastorno de ansiedad en donde ya por si nosotros mismos no lo vamos a poder controlar. Necesitamos ayuda de un profesional porque si no, comienza a haber diferentes tipos o diferentes situaciones mucho más peligrosas y más graves de lo que nos va a suceder o de lo que nos está sucediendo. Y bueno, es muy frecuente
el trastorno de ansiedad. En el 20% de la población en general va a padecer algún tipo de trastorno de ansiedad a lo largo de su vida, ¿sí? Más adelantito vamos a ver diferentes tipos de trastorno de la ansiedad dentro del trastorno generalizado de la ansiedad, ¿sí? Pero ahorita es algo bien importante definirlo como simplemente ansiedad, que también requiere o tiene un soporte muy fuerte, y también definirlo como el trastorno generalizado de ansiedad. ¿Por qué? Porque a veces llegamos a la consulta terapéutica y ya vamos predispuestos a decir que tenemos trastorno de ansiedad cuando tuvimos un episodio de ansiedad por alguna situación. Entonces, en la medida en que el profesional de la salud mental comienza a hacer esa evaluación, te va a definir y te va a decir, ¿sabes qué? Tienes este episodio o tienes una alteración o un trastorno de índole emocional en la cual tienes una ansiedad o tienes un trastorno de ansiedad donde requiere un poco de profundidad psicoterapéutica. El 25% de pacientes con este trastorno de ansiedad presentan características clínicas de ansiedad, ¿sí? Ya vamos viendo que se va convirtiendo en algo más clínico, ¿sí? Comienza aquí a decir, sabes que esto ya es más clínico. Por ejemplo, fobias, ¿sí? Que está entre el 7.7%. ¿Qué es una fobia? Temores infundados a algo, a situaciones, a objetos, incluso a personas, ¿sí? Por ejemplo, miedo a los ratones. Entonces decimos, híjole, me da mucho miedo, pues los ratones. Pero si te pones a pensar, el ratón es un animal pequeñito, pues ¿qué te va a ganar? Pero es una fobia al final de cuentas. Y eso provoca una ansiedad, ¿sí? Suele iniciarse entre los 20 y 40 años, aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente, porque también existe el trastorno de la ansiedad en la adolescencia. Afecta casi el doble a las mujeres y hay una historia familiar de trastorno de ansiedad generalizado. Pudiera ser en un momento dado por esa historia familiar. Entonces, son factores de riesgo un poquito más, ahora sí, principales, pero no por ende tenemos que soltarnos y decir, bueno, a la otra población, pues no le va a suceder, sino al contrario. Si nadie pudiéramos estar exentos de que vivamos una situación de ansiedad o caigamos en un trastorno de ansiedad. Se va a caracterizar por miedo, ¿sí? Primero es un miedo. ¿A qué le tienen miedo? Es que no sé, pero me da miedo. El simple hecho de pasar por ese lugar me da miedo. Algo me va a pasar. Y es lo primero que se piensa. Algo me va a pasar. No puedo estar ahí. ¿Ok? Y la ansiedad es una respuesta anticipatoria, o sea, me anticipo a algo que me va a suceder. A lo mejor no tengo el sustento o a lo mejor sí tengo el sustento, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser por un hecho que ya le sucedió anteriormente y prefieres no llegar ahí, prefieres no estar ahí, prefieres evitar esa situación, ese objeto, incluso a esas personas, ¿sí? ¿Y qué más va a haber? Pues va a haber al mismo tiempo conductas alteradas, lo que decía yo ahorita, que van a estar asociadas a las evitaciones que afectan la funcionalidad del individuo, ¿qué es decir? Lo voy a evitar, el individuo lo va a evitar, no va a querer hacerlo, no va a querer pasar por ahí, no va a querer tomar ese objeto, etcétera. Toda esa parte lo va a evitar. ¿Por qué? Es un miedo indescriptible. Es un miedo a veces muy irracional y a veces muy racional. Depende qué es lo que haya sucedido. Por eso, dentro del trastorno de ansiedad existe el estrés postraumático, ¿sí? Y que se da muchas veces en accidentes o situaciones muy, muy pesadas que queda
en ese recuerdo tan grave, la abertura queda muy grande. Hay mayor incidencia de enfermedad psicosomática y un incremento de comorbilidad con enfermedades médicas. ¿Por qué? Porque creemos, o el paciente que ya tiene un trastorno de ansiedad y no ha sido diagnosticado, tiene muchos síntomas físicos, demasiados. Llega un momento en que pueden sentir taquicardia, no tienen respiración, se les falta la respiración, que les tiemblan las piernas, incluso pueden tener dificultades en la atención, ¿sí? Como déficit de atención, déficit de concentración, no se concentran por el temor, por el miedo, por la amenaza que están sintiendo tan grande, tan fuerte. Y por eso dice que comorbilidad con enfermedades médicas, porque comorbilidad es algo que sucede médicamente, algo que ya es somático, algo que comienza con un miedo, un temor y se puede convertir en realidad sin serlo, ¿sí? Por eso es muy importante cuando se diagnostican estos trastornos, que realmente sean diagnosticados correctamente con el profesional adecuado, porque puede surgir otro tipo de situaciones y entonces la psicoterapia o el medicamento no va a funcionar como debe de funcionar. Por eso es importante darle la paz, la tranquilidad, la seguridad a esta población, la seguridad y el acompañamiento y el amor principalmente dárselo, porque ellos en un momento de su vida también sufrieron ese desamor, ese rechazo, ¿sí? Y eso está en las áreas muy psicoanalíticas, muy profundas, ¿sí? Y entonces, como dijimos, se va acumulando de poquito en poquito. Permítame. Etiopatogenia, que son pues los factores biológicos y la agregación familiar, ¿verdad? En los factores biológicos tenemos alteraciones neuroquímicos. ¿Por qué yo puse algo de esta parte? Porque como es un trastorno muy psiquiátrico, también es neurológico, también es neuropsicológico, y entonces se empata mucho con los neurotransmisores bioquímicos para que pueda funcionar con regularidad todo el sistema, ahora sí todo nuestro cerebro. Pero si no, si no funciona al 100, pues entonces vamos a tener que ir o van a tener que ir con el médico, que es un neurólogo o un psiquiatra. Va a tener que dar medicamentos para que el neurotransmisor bioquímico, que va a hacer que la sinapsis entre las neuronas se den de una manera más acorde y más adecuada, dará un medicamento. ¿Cuál? El que, de acuerdo al examen médico, él va a considerar. Y entonces aquí también tenemos la disfunción en los sistemas GABA, 5-HT, INA, alteraciones estructurales del sistema límbico, el córtex frontal, tálamo, ganglios basales, ¿verdad? Esto ya es muy médico, ya sería meterse mucho al área médica, pero en general estamos hablando que también hay una alteración cerebral, ¿sí? Y cuando hay una alteración cerebral, pues tenemos que tener el área médica con el área psicológica. Eso es súper importante saberlo, ¿sí? Por eso, cuando se diagnostican estos trastornos, no nada más se va a diagnosticar desde el ámbito o desde el área psicológica, también va a diagnosticarse desde el área neurológica y desde el área psiquiátrica. Todos los especialistas estaremos en un momento dado trabajando y dándole soporte al paciente, ¿sí? Y bueno, factores cognitivos. Por ejemplo, las personas ansiosas, o sea, que desde pequeños, hasta se truenan las manitas y son muy hiperactivos y tienen mucha impulsividad y toda esa parte. Atención a detalles menores, o sea, son muy obsesivos, ¿sí? Se va viendo que estas personitas pues son muy obsesivas, ¿sí? Por eso a veces los trastornos o los diagnósticos a veces se van
tienes que tener bien definido lo que es cada tipo de trastorno. Capacidades de afrontamiento y dificultades. Afrontar todos los problemas, afrontar las dificultades que tengas, a veces en estos factores cognitivos se les va dificultando. Factores psicosociales o ambientales, bueno, pues la educación, el ambiente familiar, situaciones estresantes, ¿sí? Como desde pequeños a veces quieren, no, tienes que ir en el cuadro de honor y me tienes que sacar 10 porque a lo mejor pierdes la beca o porque vas a ir, te van a dar una medalla, un trofeo, y entonces ya desde pequeño ya se le está exigiendo, ¿sí? Y así sucesivamente, pudiéramos poner varios ejemplos, o el típico niño desde pequeño, que no te ensucies, tienes que estar limpio, impecable, ¿sí? Y si no, bueno, hay sanciones. Entonces, esa parte, el área psicosocial, ¿cómo fue? ¿Cómo Yo tengo fueron una nuestros padres? pregunta. Sí. Entonces, los niños o los adultos que pues, lo digo por mí y porque mis nietas hacen eso de que nos comemos los cueritos hasta que nos saquemos sangre. ¿Ok? Eso es una característica ansiolítica, ¿sí? Tiene ansiedad, está nerviosa, se están cortando las uñitas, se dejan las sangritas aquí. Entonces, son características porque hay algo que le causa estrés al niño. Tal vez los pequeños no nos van a decir porque a lo mejor no saben cómo explicarlo. Nosotros sí sabemos, nosotros sí podemos decir, ay, estoy nervioso o me siento triste o etcétera. ¿Y qué es más fácil a ellos? Tronarse las manitas, cortarse las uñas, los cueritos estar cortando y aunque sangre, se lo siguen cortando, ¿sí? Entonces sí es bien importante tener esta parte bien establecido para poder identificar en nuestros pequeños, en nuestros hijos, en nosotros mismos también, que luego por ahí cuando llega la mujer también en la menopausia, muchos dicen, es que lo que siente es síntoma de menopausia. También hay que hacer un estudio. Esto no es tomarse a la ligera, es un trastorno psiquiátrico, es un trastorno muy serio que merece mucho, mucho respeto. Entonces, estos pacientes no nada más es, ay, es que a lo mejor estoy en la menopausia. Por ejemplo, las mujeres de 50 o más, ay, a lo mejor en la menopausia. No, no nos podemos ir con eso. Hay que ir con el especialista en salud mental. Es lo primero que tenemos que hacer. Y bueno, yo traje alguna presentación muy resumida de algunos trastornos de ansiedad que maneja el DSM-5. Trastorno de ansiedad por separación que puede sufrir la persona. ¿Qué es la característica más clínica? Pues son miedos a separarse de alguna persona que tiene vínculos muy emocionales. Mi hermano, mi papá, mi mamá, mi esposo, mi pareja, un hijo, ¿sí? Y me da mucho miedo separarme. Me da demasiado miedo y cuando no estoy piense y piense, o el paciente está piense y piense en esa persona. Los síntomas físicos que va a tener son síntomas físicos inusuales. Por ejemplo, dificultad para conciliar el sueño, porque está pensando en la persona. Miedo a quedarse solo o sola en casa. No, no me quiero quedar, mejor voy contigo. Pero es que no puedes ir, voy a mi trabajo. No importa, te espero allá afuera. De que hay cada caso así, los ha habido, ¿sí? O la separación de la persona que tiene un gran vínculo. A lo mejor no es un familiar, pero puede ser la vecina, el vecino, la madrina, el compadre, la comadre. La duración. Para que sea este tipo de trastorno, tiene que haber durado al menos 6 meses en adultos, igual de 6 semanas en niños y adolescentes, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos ahora sí un diagnóstico del trastorno de ansiedad, ahora hay que ver qué tipo de trastorno de ansiedad tiene nuestro paciente, ¿sí? No, ok, ya tienes el trastorno de ansiedad como tal, como diagnóstico clínico, como diagnóstico más médico, más psiquiátrico, más neurológico, pero entonces ahora vamos a ver qué tipo o hasta dónde tienes este trastorno, este diagnóstico. ¿Por qué?
porque es el tipo de tratamiento que te va a dar el especialista. El mutismo selectivo. El mutismo selectivo es aquella incapacidad de hablar a nivel social de manera muy específica. ¿Y qué va a pasar? Lo hace nada más con ciertas personas o en ciertas situaciones. Y de repente está totalmente calladito, no habla nada y de repente se pone a hablar con X persona que a lo mejor no es ni su familiar, que a lo mejor no es nadie que conoce, ¿sí? Y el mutismo selectivo se da mucho. Te ves bien porque traes blanquito. ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? Y bueno, estos síntomas deben permanecer al menos por un mes aproximadamente, ¿sí? Cuando vemos, por ejemplo, me voy mucho a los niños, que vemos que nuestro chiquito no habla, decimos, tiene un trastorno de lenguaje, pero hay que fijarnos bien si realmente tiene un trastorno de lenguaje o si es un trastorno de ansiedad de mutismo selectivo. ¿Cómo? Es que mi chiquito no habla, pero fíjese que de repente habla con la mascota, muy concreto y se queda calladito. O de repente habló con la señora que viene y nos ayuda. ¿Y qué le dijo? No, nada más lo saludó, la saludó. Entonces, a ver, ya pasó más de un mes, entonces hay que ir con el especialista. No porque sí va a tener, y es muy delicado decir, es que es un trastorno de lenguaje. No, hay que ir inmediatamente, porque esto se puede hacer más grande. También otro trastorno dentro del trastorno de ansiedad, la fobia específica, ¿sí? Fobias que se tienen, miedo a los ratones, a las cucarachas, a una situación, a una persona, ¿sí? Es un miedo intenso, demasiado, no lo podemos tranquilizar. Es un temor a situaciones u objetos y se van a evitar, ¿sí? Paso por un ladito porque a lo mejor ahí va a salir el ratón. O por aquí no paso porque ahí aparece una cucaracha. O puede ser alguna persona y pues mejor lo evito. Yo sé que está ahí, pero mejor aunque le rodee, no paso. Pero tiene que estar su duración mínimo 6 meses, ¿ok? No porque sí, tengo un mes, 2 meses y ya se me pasó, ahí es que tengo una fobia, o tengo un trastorno, no. Esto está específicamente de esa manera. El trastorno de ansiedad a nivel social. Es este miedo o ansiedad o temor muy intenso que aparece prácticamente en relación a situaciones sociales, ¿sí? ¿Qué sucede? La persona le da miedo ir a un evento donde hay mucha gente. No quiere ir a un supermercado, a una plaza, a un centro comercial. Prefiere no ir. Prefiere quedarse afuera o en su casa o solo, pero no va a ir porque es a nivel social y pueden sentir síntomas de que no puedo respirar, me dio taquicardia, algo me está pasando, ¿sí? Pero tiene que estar mínimo 6 meses. Nos vamos al trastorno de agorafobia, miedo a situaciones presentes, por ejemplo, a los transportes públicos, a lugares abiertos, a lugares cerrados o a estar en medio de multitud. ¿Cuántas veces nos ha tocado ir con algún familiar o con nuestro chiquito o con nuestra chiquita y estamos, no sé, viendo algo estamos viendo, algún evento artístico en una plaza y ya estamos ahí y de repente nuestro familiar, nuestra persona que nos acompaña, empieza a sentir que no puede respirar, empieza a sentir sudoración, temblor y empieza a llorar, a gritar, a tener mucho miedo como si alguien le fuera a hacer algo. Entonces, aquí ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad, pero a situaciones presentes, prototípicamente. Y esto también es de un mínimo de 6 meses. El trastorno de angustia, ¿sí? Crisis recurrentes de angustia. ¿Qué son? Llantos, miedo excesivo, gritar, correr, saltar, estar totalmente
exacerbada mi conducta, pero no sabemos por qué. Le preguntas al paciente y te dice, es que no sé, pero siento algo, tengo miedo, algo me va a pasar. Y esto tiene que estar mínimo 6 meses para decir que es un trastorno de ansiedad de tipo angustia. Tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, pues aquí es una preocupación excesiva. Algo le preocupa, pero ¿qué te preocupa? Si ya entregaste todo tu trabajo, si ya entregaste las tareas, por ejemplo, en un adolescente. No, es que algo estuvo mal, se me hace que está mal. Se truenan los dedos, le están hable y hable al maestro, a los compañeros. Puede llorar, ¿sí? Puede tener esta ansiedad, se vuelve general hacia la sobreestimación fisiológica, o sea, empieza a tener muchos síntomas fisiológicos, demasiados, la sudoración de manos, el temblor de manos, temblor de piernas, palpitaciones, taquicardia, la boca seca, de repente es que no puedo hablar, tengo la boca seca, ¿sí? Pero para que esto sea también tiene que ser de mínimo 6 meses para poder decir que es un trastorno, ¿sí? Hasta ahí son algunos trastornos que se ve un poquito más, que los vamos a ver, pero que no podemos definirlo si no tenemos este conocimiento. Por ejemplo, vemos a lo mejor a un compañero de trabajo, a la amiga, al amigo, y comienza a sentir ciertas situaciones. Bueno, pues ahora aquí son un poquito los que más se ven, ¿sí? En mi terapia, en mis pacientes, a veces es lo que más se ha llegado a ver como trastorno ya, ahora sí propiamente dicho. ¿Qué tratamiento vamos a usar con ellos? Como trastorno de ansiedad. Pues vamos a tener que usar el farmacológico. Es importante que cuando ya es un trastorno de esta índole, declarado, ya con pruebas, diagnosticado por el equipo de la salud mental, entonces vamos a tener que dar y recurrir al médico. En este caso, el neurólogo, el psiquiatra, ¿sí? Que son los que pues van a estar muy al pendiente del control de estos medicamentos, por eso se llaman medicamentos controlados. No se los van a vender a cualquier persona. Tiene que llevar la receta del médico y firmar, ¿sí? Porque es controlado y solamente ellos pueden dar este medicamento, lo pueden administrar y ellos nada más lo pueden en un momento dado retirar. Ninguno que sea médico va a estar capacitado para decir, quítate ese medicamento, ya pasó. No, esto ya no, quita. No, eso sí lo tenemos que dejar bien claro, que una vez yendo al área de médica, solamente ellos, que son los adecuados, que es ahora sí su formación, es quien nada más va a poder dar en el área médico, dar esta terapia. ¿Y qué va a dar? Pues va a dar un antidepresivo, que es lo primero, que puede ayudar con la ansiedad y la depresión. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchos de estos pacientes comienzan con el trastorno de ansiedad, pero llega un momento en que ya es demasiada carga que pueden llegar a la depresión, porque no lo pueden controlar y ellos hacen todo lo posible, todo de lo que está de su parte y ellos quieren salir adelante, pero a veces ya no se puede. Entonces llega un momento en que comienzan a deprimirse, se ponen tristes, melancólicos y es cuando el médico va a tener que dar un antidepresivo. Este tipo de medicamento puede tardar semanas o meses para empezar a hacer efecto, pero es un tratamiento seguro de mediano plazo. ¿Qué sucede? Es como todo, volvemos a todo. Puede tener, depende del efecto, puede ser rápido, de largo, corto o mediana duración, en la cual comience a haber un efecto, ¿sí? Una benzodiazepina que actúa más rápido que un antidepresivo para controlar la ansiedad, ¿sí? Entonces, casi por lo general, pues vamos a estar hablando de ya medicamentos, pero es muy importante que
no nada más vamos a ir con el neurólogo o con el médico o con el psiquiatra. Vamos a ir también con el área psicológica, con el psicólogo, el neuropsicólogo. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar, o este paciente va a necesitar su terapia, también su psicoterapia. ¿Por qué? Porque también es algo psicológico y es algo médico, neurológico. Entonces, por eso es importante que cuando vayan allá, que ya estén diagnosticados, no abandonen su tratamiento psicoterapéutico, psicológico. No lo abandonen. No porque ya se dio el medicamento, ya estemos tranquilos y digamos, no, ya con el medicamento, no. Al contrario, el medicamento y la terapia se va a fusionar y wow, se va a hacer algo grande. Te va a hacer a un ser totalmente en armonía y con un equilibrio. Es lo mismo. Si va con el psicólogo y requiere el medicamento, pero no te lo tomas porque dices voy a la terapia, pues también va a haber algo que te va a faltar, va a haber algo que va a necesitar. Entonces, todo es de la mano. Por eso es con profesionales de la salud mental, ¿sí? Y el psicólogo, pues qué padre, el psicólogo te va a ayudar mucho, te va a ayudar a aprender a manejar todo tu estrés, te va a ayudar a reducir la ansiedad, el estrés, la hiperactividad, te va a ayudar a que alcances el nivel de calma, ¿sí? A que entiendas por qué tienes la ansiedad, a que tengas esa psicoterapia muy clínica, muy cognitiva, conductual, para que entiendas o para que entendamos de dónde viene mi ansiedad, de dónde viene la ansiedad. Y esto te va a hacer que tengas un mejor control de esta ansiedad y puedas vivir más en armonía. El psicólogo o la psicóloga te va a ayudar o te vamos a ayudar a que centres tu atención de una mejor manera, a que tengas alternativas de solución, que tengas ese acompañamiento y que no estés solo y que esta ansiedad comience a reducir para que encuentres mejores herramientas, mejores estrategias y habilidades para el manejo de ti mismo, de ti misma. Y que llegues a entenderte mejor, a comprenderte y amarte, a que logres el amor de ti, a que crezcas y a que también, si en un momento dado esta ansiedad fue producto de situaciones en tu pasado, en tu historia, que te hicieron que cayeras así, que también encuentres el perdón, el autoperdón y el perdonar si en un momento dado hubo alguna situación, hubo algún ser que te hizo daño, que logres este perdón y ese autoperdón, que tengas tu autoempatía y la empatía. Y por eso es importante cuando vamos al área psicológica, cuando estamos con nuestro psicólogo, nuestra psicóloga, porque te va a ayudar a comprenderte, te va a hacer que entiendas tu propio mundo, que unas todo tu rompecabezas, que lo unas, que todo tu ser quede nuevamente íntegro, total, en plenitud, que alcances todo el amor, toda la aceptación y que te ames. Por eso es muy importante que no abandones, si ya están yendo a su terapia psicológica, que no abandones tu tratamiento. Así como que no abandones tu tratamiento farmacológico, tu tratamiento médico, porque van de la mano. Y vas a ver que este tipo de pacientes, claro que salen adelante. Y la familia es un detonante. Por eso es importante el apoyo familiar también. Y bueno, otras recomendaciones general para la ansiedad, ¿verdad? En un momento dado que lleguemos o que llegues a tener ansiedad por alguna situación, sin ser todavía un trastorno de ansiedad, bueno, pues dormir lo suficiente. Qué importante es
durar tus 8 horas, de 8 a 10 horas, dormir, descansar. El cerebro tiene que descansar. Tu cuerpo, tu corazón, todo tus emociones tienen que estar descansadas. ¿Sí? Es normal entonces, que estés dormida y de repente esté palpitando el corazón, o sea, como que se acelere. ¿Será eso? Algo de ansiedad pudiera ser. Porque Habría yo que batallo hacer para dormir, y luego siento la palpitación muy, la muy fuerte. palpitación. Sí, aquí es bien importante, como vienen en algunos de los trastornos que puse, algunos, porque hay más, ¿verdad? Que tiene que ser recurrente, mínimo 6 meses. Estamos hablando que si dura mínimo 6 meses, ya hay que ir con el especialista. ¿Por qué? Porque probablemente sea un estrés postraumático, un ataque de ansiedad, y si no le damos la atención, la debida atención, se puede convertir en un trastorno de ansiedad. Entonces, sí es importante y es ahora sí que es algo muy saludable que tengamos nuestros conceptos bien definidos y que no nada más estemos como que, ahorita se me va a pasar. Ay, no, es que a lo mejor no comí bien. Ay, es que no le hagas caso, ahorita se le pasa. No. Esos términos no deben de existir en nuestro vocabulario. Inmediatamente observar a nuestra familia, a nuestro hijo, a nuestra hija, a los familiares o a las personas que estén cerca. Si nos comienza a decir algo así, es empezar a observarlo, ¿sí? Y no buscar consejos, ni ir con cualquiera, sino inmediatamente irnos con el especialista en la salud mental, inmediatamente, o con el neurólogo, que es médico, ¿sí? Que ellos y que todos los especialistas en salud mental, pues tienen ahora sí los conocimientos, o tenemos los conocimientos científicos para poder diagnosticar, para poder hacer un diagnóstico confiable y poderle dar la atención terapéutica o que requiera el paciente, ¿sí? También comer alimentos saludables es súper importante, ¿sí? Lo más saludable que se pueda. Hay personas que dicen, ay, es que es fin de semana, voy a comer una botanita y empiezan con esas comidas que no son saludables porque es fin de semana y se quieren premiar de toda la semana de trabajo. Pues déjame decirte que para evitar caer en un trastorno de ansiedad o en una ansiedad, lo más importante, los alimentos saludables, consumirlos, comerlos, como las frutas, las verduras, ¿sí? Y bajarle a esa comida chatarra, a esa comida que está llena de gluten o que está llena de mucho azúcar o que está llena de mucho glutamato monosódico, cosas así, gaseosas, todo eso. ¿Por qué? Porque cada parte o cada cosa de ese tipo de alimentos, pues tiene muchos, ahora sí que hay muchos químicos, no es lo que realmente tu cuerpo va a necesitar, a lo mejor como un antojito, pero muy esporádicamente, pero tratar de comer lo más saludable posible. Y esto no habla de que, ay, voy a ponerme muy esbelta, muy bonita, no. Se habla de una neuroalimentación, que ahí ya cambiamos el término de nutrición por neuroalimentación, donde los pacientes con este tipo de trastorno requieren la terapia de neuroalimentación, que es la alimentación adecuada y hasta hay un plato del buen comer para ellos. Entonces, si no seguimos con este tipo de terapia de la neuroalimentación, pues también se va a ver alterada nuestra conducta y este trastorno pues se va a exacerbar. Mantener un horario diario regular, ¿sí? Bien importante que este tipo de pacientes tengan sus horarios. A ver, a la hora en que van a comer,
Si ya trabajan, bueno, pues en el trabajo por lo general pues tenemos un horario, pero al llegar del trabajo o de la escuela hay que ponerle rutina, hay que poner ciertas actividades en donde no llegue y se quede nada más así, sino que hay que ponerle actividades donde tenga ocupado su espacio, que él esté con su mente ocupada, con su cuerpo ocupado y que tenga la familia la paciencia y que tenga esa rutina que va a hacer desde que él llega o desde la mañana hasta que anochece. Salga de la casa todos los días. ¿Cómo que salga de la casa todos los días? Pues sí, que salga un ratito, aunque sea a la esquina, que salga un ratito a caminar, ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo vemos en nosotros, en algún trastorno, ahí habla, trastorno a salir, a tener, a miedos, al salir, a salir a la calle. Entonces, sí es importante que salgan aunque sea un ratito, sacar esta, mira, vamos a salir un ratito. Si no quieren salir a toda la calle, al menos a la banqueta, para que vean los carros, que vean la gente, que está tranquilo. Hacer ejercicio todos los días, incluso un poquito de ejercicio como un paseo de 15 minutos, esto le va a ayudar. Es decir, esto te va a ayudar grandemente. Imagínate, si ya es un trastorno de ansiedad como tal, imagínate que lleves tu terapia psicológica, tu terapia médica, ¿sí? Que tu neuroalimentación y aparte tengas tu ejercicio, pues wow, vas a salir adelante más rápido, ¿sí? Y esto es hacer ejercicio todos los días. Hay muchas formas de hacer ejercicio, no nada más ir a un gimnasio. A lo mejor caminar, correr, bailar. Ok, no puedo salir o ahorita no podemos salir mucho, pero sabes que pongo una música que me gusta y ponte a bailar 10 minutos, 15 minutos. Mantenerse alejado del alcohol y de las drogas, ¿verdad? Eso sí es importante. Hablar con familiares o amigos cuando se sienta nervioso o asustado. Aquí es importante el apoyo familiar. Por eso, en el apoyo que se le da a este tipo de pacientes, es bien importante que se hable con la familia, que se tenga su terapia familiar también, ¿sí? Y bueno, ¿cuándo contactar a un profesional? ¿Cuándo lo vamos a contactar? Cuando se tengan dificultades para controlar su ansiedad. O sea, que ya no la puedas controlar. Que ya de plano, donde quiera que llegues, estás sentado y estás suri, estás temblando, ay, las manos tiemble, no puedes ni hablar y estás en llanto y que aunque te digan, no, tranquila o tranquilo, mira, no pasa nada, no se puede. Entonces, hay que buscar ayuda profesional. Que no duermas bien, ¿sí? Tienes dos formas. Se puede convertir en un trastorno del sueño, pero puede estar que digas, no, yo sí duermo, pero cada 2, 3 horas me estoy despertando. Me duermo a las 10, pero a las 12 me despierto, me vuelvo a dormir, no sé, a la 1:30, a las 3 de la mañana vuelvo a abrir los ojos, me vuelvo a dormir a las 5 de la mañana y así sucesivamente. Entonces, no estás durmiendo bien. Se necesita ir a una ayuda del profesional de la salud mental, que se sienta muy triste como si deseara hacerse daño, ¿sí? Ideas que ya no tiene por qué sentirlas, ¿sí? Que esté demasiado triste, melancólico, que incluso llegue a poner música y que diga, ay, esto me recuerda hace 30 años, o esto me recuerda a X situación, y que nada más quiera estar así, o que ya de plano diga, pase, no, ya no quiero vivir, ya no puedo, y pueda hacerse un daño. Que tenga síntomas físicos a causa de la ansiedad, ¿sí? Que se esté haciendo daño físicamente, él mismo o ella misma. Y bueno, pues lo más importante eres tú. Y pues gracias por tu atención. Todo esto es a grandes rasgos el trastorno de ansiedad
es a grandes rasgos. Hay mucha más información, pero bueno, tendríamos que hablar, yo creo, mucho tiempo. Y esto es algo más corto, que se trajera lo más esencial para poder comprender la información, entenderla y en un lenguaje que sea entendible, porque a veces este tipo de trastornos ya traen muchos tecnicismos y traen muchos conceptos médicos o psiquiátricos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esto es en sí todo, pues ahora sí que una información muy valiosa, porque nos va a ayudar y te va a ayudar mucho a comprender muchas situaciones y muchas conductas de ti mismo, de ti misma, así como de tu familia. Y ahora sí, tener los recursos para realmente decir, ahora sí, me voy con el especialista, o yo puedo solo o yo puedo solita, ¿verdad? Y pues, muchas gracias por su atención y pues en lo que yo pueda apoyarlo. Pues muchas gracias, psicóloga. Me da mucho gusto el que haya aceptado participar en esta conferencia, la verdad. Y como es la primera virtual, siempre va a ser así. Cuando hice la primera presencial también nada más fueron 3 o 4 gentes. Entonces, me imaginaba que también iba a pasar con esta. No tanto de que nada más estuviéramos, pero vi que entraron unas y se salieron, a lo mejor porque tienen otras cosas que hacer. Pero me da mucho gusto, la conferencia quedó grabada, la voy a subir al Face para que estén al tanto de como quiera. Y sí, yo sé que sí se sabe que la ansiedad abarca demasiados. Podríamos hablar de este tema, no sé, algunas 5 o 6 hasta 10 horas, para poder, ¿cómo le puedo decir? Descifrar bien muchos síntomas que padecemos. Yo me identifiqué con muchos: la sudoración de las manos, no duermo, no duermo bien, tengo que dormir entre las tardes porque me siento cansada, por lo que sabe, o sea, por mi otra profesión, mi cabeza siempre está al 1000. Pero eso sí he notado mucho, de que en la noche me acuesto y nomás me acuesto como a los 5 o 10 minutos empieza a palpitar mucho mi corazón. Quiero pensar que es un caso poco de ansiedad, porque yo lo he detectado, y me estoy levante y levante. Entonces, para mí eso es ansiedad, ¿sí? Pero no le tomo mucha importancia porque no me quiero enfocar nada más en eso. O sea, siento que traigo muchas cosas y eso me genera un poquito de ansiedad. Pero el tiempo nos está comiendo, entonces tengo miedo que Zoom nos vaya a cerrar porque lo puse no me acuerdo si lo puse a las 6 o a las 6:15. Entonces, nuevamente le doy muchas gracias. Gracias a las que estuvieron presentes en esta conferencia. Y el próximo mes, pues vamos a estar hablando de otro tema. Entonces, como quiera, estaremos en contacto. Pronto vaya a Nuevo Laredo, yo me contactaré con usted para llevarle lo que le había ofrecido. Y de igual manera reiterarle, ¿verdad? Que el momento que usted necesite que yo vaya a dar una conferencia para sus niños, nada más me avisa con tiempo y preparamos el tema. Ok, pues muchas gracias. Yo estoy acá en Nuevo Laredo, yo ahí les puedo dar mi teléfono para cualquier cosa. Ahorita estoy haciendo terapia también en línea. Es el 867-279-0414 y 867-145-8928. Estamos en la colonia Benito Juárez. Es la Asociación CECIELI, que yo la fundé como un proyecto social. Soy psicóloga humanista, mi primera especialidad es en desarrollo humano. Y pues yo les agradezco, bueno, le agradezco aquí a la licenciada Antonieta Salinas. Mi mamá se apellida Salinas también. ¿De veras? Sí, muchas gracias por la invitación. Yo acepté gustosa porque es algo que yo he aportado, es algo con lo que yo trabajo y pues tengo pacientes. Entonces, mi formación siempre me ha dicho que si tú tienes un conocimiento, que personas más lo conozcan, que conozcan de esto, que conozcan, porque es una información tan valiosa y a veces lo confunden con otros diagnósticos y lo van dejando. Y cuando ya van con los especialistas, ya es demasiado grande, ya es muy, muy delicado.
Entonces, tomarle la seriedad que se debe y darle el respeto que se debe y apoyar siempre a toda tu familia, a tus amigos, a los conocidos, a los que tú veas que tienen alguna situación así. Y yo me pongo a sus órdenes, me pongo al servicio de ustedes, cualquier tema, cualquier terapia, cualquier conferencia, algún taller, igual yo se los puedo apoyar. Y por ahí tengo también un canal de YouTube, donde doy también tallercitos para papás, para mamás que tienen niños con necesidades educativas especiales, incluyendo autismo, TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y todo esa área que pertenece a educación especial. Yo estoy como Berta Cecilia Urrola Ochoa, psicóloga CESI, ahí me pueden encontrar. Este es un canal igual para personas o para mamás que requieran este tipo de apoyo, ¿verdad? Entonces, por ahí está hoy y lo que se les ofrezca con todo mi corazón, para siempre y por siempre, ténganlo en cuenta. Pues muchas gracias. Nuevamente muchas gracias, de verdad estoy muy agradecida y de hecho este tema resurgió por lo de la pandemia, que han surgido tantos trastornos no mentales, sino como la ansiedad, sobre la pérdida de muchos seres queridos que han estado cerca, amigos, familiares, no sé, compadre, la vecina, etcétera. Entonces se han generado muchos trastornos a raíz de la pandemia y muchos otros que hemos descubierto que han estado, ahora sí que pudiéramos decir tapados ante nuestros ojos, porque siempre han estado ahí, pero ante nuestros ojos siempre, pues no lo habíamos padecido, entonces estaban tapados. Teníamos una venda en los ojos y no sabíamos que otras personas pudieran padecer de eso. Entonces, estoy eternamente agradecida con usted. Damos por terminada la conferencia, chicas, y pues estamos, ahí estén al pendiente cuando voy a poner la otra. Yo creo en estos días ya subo la otra conferencia, va a ser para el 15 de abril. Y ahí nos estaremos viendo nuevamente. Muchas gracias, Ceci, de veras, de todo corazón. Te lo agradezco y estamos en contacto. Yo te hablo nomás cruzando Nuevo Laredo para llevarte eso. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Yo le agradezco, ¿verdad? Porque la atención que está teniendo con nuestros pacientes, la mayoría de los pacientes que tenemos, pues son pacientes que pues no tienen muchos recursos. Entonces nuestra asociación es con todo el amor y va dirigido a ellos. Y pues es una bendición y pues de todo corazón, mil gracias de mí y de toda la asociación para usted. Y ya estaremos poniéndonos en contacto porque está muy bonito lo que haría con nuestra asociación y yo se lo agradezco de todo corazón y con todo el amor. Muchas gracias. Hasta luego, chicas. Muchas gracias por haber estado aquí. Bye, bye. Bye, bye. Gracias, Tani. Muchas gracias a todos.